En la mafia existe una ley que nunca se viola. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Los problemas se resuelven en silencio. Las guerras no se muestran y nadie dispara. Delante de cámaras. El 28 de junio de 1971, esa ley estaba a punto de romperse. Manhattan vivía uno de esos días en los que la ciudad parece invulnerable. Mediodía, calor pesado, rutina absoluta. El sol caía recto sobre el asfalto de Columbus Circle, aplastando las sombras entre taxis amarillos, autobuses detenidos y bocinas impacientes. Turistas levantaban cámaras sin saber exactamente qué fotografiaban. Vendedores ambulantes gritaban precios con la cadencia mecánica de quien lleva años repitiendo las mismas frases. Policías regulaban el tráfico con movimientos automáticos. Sin tensión, sin urgencia. Todo era normal. Demasiado normal. A pocos metros de Central Park, la Italian American Civil Rights League celebraba uno de sus actos más multitudinarios. Banderas estadounidenses junto a banderas italianas. Patriotismo, orgullo étnico y un escenario cuidadosamente diseñado para las cámaras. Pancartas contra la discriminación. Discursos ensayados sobre identidad, dignidad y cansancio acumulado. Las televisiones estaban allí. Micrófonos alineados. Reporteros esperando una frase potente, un gesto, un titular. Y entre la multitud, casi invisibles, agentes federales mezclados como ciudadanos comunes. No intervenían, no hablaban, observaban, escuchaban, archivaban. Ese día nadie estaba allí por casualidad. Entre la gente caminaba Joseph Colombo. Para muchos italoamericanos era un defensor de la comunidad, un hombre que decía en voz alta lo que otros solo murmuraban. Para otros, incluso dentro de esa misma comunidad, era un provocador peligroso. Para el FBI, Colombo era algo mucho más concreto. Un jefe de la Cosa Nostra que había cometido un error imperdonable. Haberse vuelto visible. Y para las otras familias mafiosas de Nueva York, que llevaban décadas sobreviviendo gracias al silencio, la discreción y el anonimato, Colombo no era un líder moderno. Era una amenaza. Porque cuando alguien habla demasiado, alguien acaba escuchando. Un hombre se abrió paso entre la multitud. No corrió, no gritó, no empujó. Caminó con calma. Sacó un arma. Apuntó. Y disparó. Un solo disparo. Directo a la cabeza. A plena luz del día. Delante de cámaras. Delante de policías. Delante del país entero. Joseph Colombo no murió ese día. Pero nunca volvió a ser el mismo. Y la familia que llevaba su nombre tampoco. Ese disparo no solo hirió a un jefe. Rompió una regla sagrada. Abrió una grieta imposible de cerrar. Porque ninguna otra familia mafiosa en Estados Unidos había convertido su guerra interna en un espectáculo público. Esta es la historia de la única familia que olvidó la primera ley de la mafia. Los trapos sucios no se lavan en público. Y por hacerlo, pagó el precio completo. Para entender a la familia Colombo hay que entender primero la ciudad que la hizo posible. La Nueva York de las décadas de 1920 y 1930. No la de las postales, no la de los rascacielos iluminados. La Nueva York de los barrios cerrados. De los inmigrantes recién llegados con maletas pequeñas y sueños enormes. De idiomas mezclados en las aceras. De pobreza estructural y trabajos agotadores. Italiano, yiddish, irlandés, polaco, español. La desconfianza hacia la policía y los tribunales no era ideológica, era experiencia acumulada. El Estado estaba lejos, la justicia era lenta y muchas veces inexistente. En Little Italy, Red Hook, Bensonhurst, Carroll Gardens o Williamsburg, cada barrio funcionaba como un pequeño país. Había parroquias, tabernas, clubes sociales, espacios donde los problemas se resolvían sin llamar a nadie de fuera.
En ese contexto, la mafia no nace como mito. Nace como estructura paralela. Protege cuando nadie protege. Castiga cuando la ley no llega. Organiza cuando reina el caos. Las 5 familias no eran simples bandas criminales. Eran empresas. Eran gobiernos en la sombra. Eran redes de influencia. Controlaban sindicatos portuarios, transporte de camiones, construcción, contratos públicos. Tenían tentáculos en el juego ilegal, la usura, la extorsión, el contrabando. Podían mover votos, torcer elecciones locales, garantizar favores. Y todas compartían una norma absoluta. La discreción es supervivencia. Los Colombos serían los primeros en olvidarlo. Y los que pagarían el precio más alto. Antes de llamarse Colombo, la organización era conocida como la familia Profaci. Su base estaba en Brooklyn, lejos de los focos, protegida por una red de clubes sociales discretos, restaurantes familiares y oficinas que sobre el papel eran completamente legales. Al frente estaba Joseph Profaci. Profaci no era un pistolero. No levantaba la voz. No buscaba titulares. Era algo más peligroso. Un administrador del poder. Católico devoto, siempre bien vestido, siempre educado, siempre frío. Rezaba, donaba a iglesias, se mezclaba con empresarios respetables y construyó su imperio sobre algo aparentemente inocente: el aceite de oliva. Importaciones directas desde Sicilia. Empresas pantalla. Distribución obligatoria. Si eras dueño de un restaurante italiano y no comprabas su aceite, tu negocio empezaba a sufrir. Inspecciones inesperadas, retrasos en suministros, visitas amistosas. Profaci no necesitaba disparar. Le bastaba con cerrar el grifo económico. El precio oculto de la estabilidad durante casi 30 años, Profaci evitó guerras abiertas. Aceptó un segundo plano frente a Genovese y Gambino. Pagó tributos, evitó titulares. Para muchos, fue una era de estabilidad. Pero esa estabilidad tenía un coste silencioso. Tributos internos altísimos, ascensos bloqueados, ambiciones aplastadas. Una generación entera se sintió atrapada bajo un techo impuesto por su propio jefe. Y en la mafia, la ambición reprimida siempre explota. En Red Hook, una zona portuaria dura y olvidada, operaban los hermanos Gallo. Crazy o Gallo no quería destruir la familia. Quería dejar de ser explotado. Él y sus hermanos, Anthony y Larry, operaban desde Red Hook. Muelles, bares de estibadores, calles duras donde la ley no llegaba. Trabajaban, arriesgaban la vida y entregaban gran parte de sus beneficios a un jefe que nunca pisaba la calle. Durante años lo soportaron. Al frente estaba Joe Gallo. Carismático, violento, impulsivo. Pero no era un loco sin rumbo. Tenía seguidores, tenía visión y tenía una idea peligrosa: que Joseph Profaci estaba debilitando a la familia mientras se enriquecía a costa de los suyos. En 1961, los Gallo cruzaron una línea histórica. Hicieron lo impensable. Secuestraron a altos cargos de su propia familia. No a rivales, no a policías, a los suyos. No fue solo violencia. Fue una humillación pública, un desafío directo a la autoridad. El mensaje era claro: o cambiaba el reparto de poder, o habría guerra. Y la hubo. Tiroteos en restaurantes italianos, asesinatos a plena luz del día, persecuciones constantes, balaceras imposibles de ocultar. La comisión mafiosa tuvo que intervenir. El FBI intensificó las escuchas. La prensa empezó a hablar. Hubo negociaciones. Hubo treguas temporales. Hubo promesas que nadie pensaba cumplir. Profaci mantuvo el control formal. La familia sobrevivió. Pero algo se rompió para siempre. La idea de que el jefe era intocable. Y en la mafia, una familia marcada no olvida jamás.
Cuando Joseph Profaci murió de cáncer en 1962, no dejó una familia unida. Dejó un campo de minas. Su muerte cerró una era, pero abrió una crisis. La organización seguía en pie sobre el papel, pero por dentro estaba fracturada. El poder pasó a Joseph Magliocco, un hombre que heredó un trono rodeado de enemigos, capos enfrentados, soldados resentidos y una reputación dañada ante las demás familias. Magliocco no tenía la autoridad moral de su antecesor. Tampoco inspiraba el miedo necesario. Y en la mafia, eso es una debilidad mortal. Acorralado por las tensiones internas, cometió el peor error posible. En lugar de consolidar el poder, apostó por el caos. Junto a Joseph Bonanno, se embarcó en un plan temerario: eliminar a Carlo Gambino y a Tommy Luchese, dos de los hombres más poderosos y respetados de la comisión. No era un ajuste de cuentas, era un intento de golpe de estado mafioso, una jugada para redibujar el mapa del poder en Nueva York. Pero el complot fue descubierto. La respuesta de la comisión fue fría, quirúrgica y ejemplar. No hubo balas en una esquina. No hubo sangre en la calle. Eligieron un castigo peor. Lo expulsaron. Lo humillaron. Lo despojaron de poder y prestigio. Y como advertencia final, la comisión tomó una decisión simbólica, pero devastadora. La familia dejó de llamarse Profaci. Desde ese momento sería conocida como la familia Colombo. Un nuevo nombre. Una familia vigilada. Un mensaje claro para todos. La comisión seguía al mando y estaba observando cada movimiento. Joseph Colombo llegó al poder con una idea peligrosa: que la mafia podía sobrevivir si dejaba de esconderse. No quería operar solo desde la sombra. Quería ocupar espacio, ser visible, controlar el relato. Fundó la Italian American Civil Rights League, una organización que en la superficie denunciaba la discriminación contra los italoamericanos en los medios y las instituciones. En la práctica era algo inédito: un jefe mafioso hablando en público. Colombo organizó mítines masivos, denunció al FBI por racismo, acusó a la prensa, atrajo cámaras, micrófonos, multitudes. Durante un tiempo pareció funcionar. Hollywood empezó a evitar la palabra mafia. Políticos locales acudían a los actos. La comunidad aplaudía, pero las otras familias solo veían una cosa: exposición. Joseph Colombo había sido elegido precisamente porque parecía manejable. No era brillante, no era temido, no parecía peligroso, pero confundió poder con atención. Y al hacerlo, rompió la regla básica del crimen organizado. Si te ven, existes. Si existes, te persiguen. Cada discurso era un micrófono abierto. Cada mitin, una operación de vigilancia. Cada cámara, una posible prueba. Por primera vez, la omertá no solo se rompía, se exhibía, se explicaba, se trivializaba. Y al hacerlo, Colombo convirtió a su propia familia en un objetivo. Para el público era activismo. Para la mafia era un pecado imperdonable. Hacer visible lo invisible. Y en ese mundo, nadie sobrevive cuando la luz es demasiado fuerte. Si este trabajo te resulta útil y quieres apoyar la continuidad de la serie, puedes suscribirte al canal. Ayuda a que estas historias sigan contándose. El disparo en Columbus Circle fue más que un atentado. Fue un aviso, un recordatorio brutal de que nadie está por encima de las reglas básicas. Nunca se supo quién dio la orden. Algunos señalaron a los Gallo, otros a la comisión. Otros hablaron de una traición interna dentro de la propia familia Colombo. El misterio fue devastador, porque cuando no sabes quién te atacó, desconfías de todos. Ya no hay lealtad que parezca sólida, ni alianza que parezca segura. Cada silencio pesa. Cada mirada se vuelve sospechosa. Joseph Colombo sobrevivió al disparo, pero quedó incapacitado.
No podía hablar con claridad. No podía mandar. No podía corregir errores ni reconducir su propio proyecto. El hombre que había buscado la luz quedó atrapado en ella. La familia entró en un limbo extraño. Un jefe vivo pero ausente. Una figura respetada de forma ceremonial, sin poder real. Había respeto formal, pero ausencia de autoridad. Y en la mafia, el vacío no dura. Siempre hay alguien dispuesto a llenarlo, aunque el precio sea una guerra. Tras el atentado, los Colombos se congelaron. Clubes sociales cerrados, reuniones mínimas, negocios estancados. Nadie sabía quién mandaba, nadie sabía quién debía hablar. Y en ese silencio lleno de miedo, la familia empezó a paralizarse. Las decisiones se postergaban, las órdenes se diluían. El poder simplemente dejó de circular. El FBI no atacó de inmediato. Esperó, observó el desorden, dejó que la paranoia interna hiciera parte del trabajo. Mientras la familia se consumía por dentro, los federales hacían lo suyo. Micrófonos en clubes, coches intervenidos, seguimientos interminables. Cada conversación se convertía en un archivo. Cada discusión interna en munición para fiscales. La familia hablaba demasiado, y lo hacía dividida, sin una voz central que ordenara el silencio. La discreción, esa regla básica grabada en el ADN de la Cosa Nostra, ya estaba dañada. Primero hacia afuera, con el activismo público de Colombo. Y ahora hacia adentro, con filtraciones, desconfianza y traiciones. La familia no solo estaba herida, estaba expuesta. Y cuando una organización basada en el secreto pierde el control del silencio, el final deja de ser una posibilidad y se convierte en una cuenta atrás. En ese contexto emergió Carmine Persico. A diferencia de Colombo, Persico no daba discursos. No buscaba cámaras, no quería aplausos. Quería control. Incluso desde prisión logró gobernar la familia. No necesitaba presencia física. Usaba mensajeros. Abogados, familiares. Sus órdenes viajaban de celda en celda, de visita en visita, hasta las calles de Brooklyn y Staten Island. Imponía disciplina absoluta. Nada de improvisación. Nada de exposición innecesaria. Durante un tiempo, funcionó. La estructura recuperó cierta coherencia. El caos se contuvo. Pero el precio fue alto. La presión constante, el clima de sospecha y la dureza de las órdenes generaron exactamente lo que se quería evitar. Más delatores. Acorralados por la ley Rico y por la brutalidad interna, algunos hombres empezaron a colaborar con las autoridades. El silencio volvió a romperse, esta vez desde dentro. Víctor Orena apareció entonces como una figura de equilibrio. Para muchos representaba una posible estabilidad, una manera de pacificar la familia, de bajar el perfil, de sobrevivir. Pero Persico, incluso encarcelado, no estaba dispuesto a ceder poder real. Él no quería consenso, quería obediencia total. La combinación era explosiva. La guerra fue inevitable. Asesinatos, intentos fallidos, emboscadas, informantes que cambiaban de bando según soplaba el viento. Mientras las otras familias, escaldadas por décadas de investigaciones, aprendían a evitar conflictos visibles, los Colombo parecían empeñados en destruirse solos. Las calles volvieron a ver escenas que recordaban a la era de los Gallo. Pero ahora el contexto era peor. La ley tenía herramientas más sofisticadas. Y la atención mediática era constante. No era solo una guerra interna. Era una autodestrucción a plena luz del día. La ley Rico cayó como una guillotina. No fueron arrestos aislados, fueron casos completos. Patrones, estructuras enteras expuestas ante los tribunales. Llegaron condenas históricas, sentencias interminables, cadenas perpetuas.
Organizaciones que habían tardado décadas en construirse se desmantelaron en cuestión de años. Carmine Persico terminó en prisiones federales de máxima seguridad, lejos de los barrios que había intentado controlar desde la distancia. Su poder sobrevivió en rumores, pero no en hechos. La familia quedó vacía. Hoy, la familia Colombo existe, pero no manda, no innova, no desafía. Sobrevive. Es la más pequeña, la más vigilada, la más frágil. Un recordatorio viviente de lo que ocurre cuando una organización construida sobre el secreto rompe su propio manual de supervivencia. La familia Colombo no cayó solo por el FBI, ni solo por nuevas leyes, ni solo por la presión mediática. Cayó por el ego, por la división, por la necesidad de ser vista. Profaci gobernó con control, pero apagó la ambición de los suyos. Colombo gobernó con cámaras, confundiendo notoriedad con poder. Persico gobernó con miedo, creyendo que el terror bastaría para imponer lealtad. Ninguno encontró el equilibrio, porque en la mafia, el poder que se muestra se convierte en objetivo, y la familia que se dispara a sí misma no necesita enemigos,